Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les vamos a exponer sobre el falangismo, el estalinismo y el militarismo japonés. Yo voy a empezar dando la introducción al militarismo japonés. Esto viene teniendo sus antecedentes. Uno de sus antecedentes es la crisis económica de 1929 y después se da un suceso muy importante, que es el cual voy a estar hablando ahorita, es la restauración Meiji. La restauración Meiji fue una modernización e industrialización que se le hizo al país porque el emperador en ese entonces se había fijado que algunas potencias europeas habían estado colonizando algunos lugares del occidente y no quería que pasara lo mismo con Japón. Entonces empieza a querer implementar algunos cambios, sobre todo en tres puntos importantes, que vienen siendo avances tecnológicos, como por ejemplo la ampliación de las vías, de las líneas del ferrocarril y también la escolarización. En la escolarización se empezó a implementar un método de enseñanza que está basado en el estilo europeo y también se hizo una apertura económica. Esta apertura económica viene metiendo temas como por ejemplo algo llamado japonismo, que es básicamente cuando empezaron a haber muchas exportaciones de productos japoneses. Sabemos que sobre todo tienen bastante tecnología, entonces empezaron a exportar estos productos y se volvió algo viral, por así decirlo, porque era una nueva fuente para las otras potencias de adquirir productos que pues ofrecían los japoneses. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el militarismo japonés? Tiene que ver porque también se tenía que modernizar, obviamente para lograr todos estos puntos, se tenía que modernizar los aspectos tecnológicos, sociales, pero también los militares, los que le iban a dar como la disciplina necesaria al país para poder hacer estos cambios que se tenían que hacer. Y bueno, en Japón habían samuráis. Como ya todos sabemos, esto era algo más cultural, no era tan imponente. Tenían un pequeño ejército, que eran los samuráis, bueno, no tan pequeño, pero a diferencia de los militares sí era pequeño, que eran los samuráis, ¿no? Pero después de tener a los samuráis, se tenía que modernizar este sentido y tenían que haber otro tipo de militares que fueran, ahora sí que, por ejemplo, igual se hicieron cambios en el uso de las espadas. Los samuráis antes usaban espadas y eran más anticuados, y ahora los militares ya usaban armas. Entonces, pues este tipo de cambios que se hicieron también incluyeron la apertura del servicio militar. Ahora cualquier joven podía entrar a ser militar, y también esto empezaron como que a imitar algunos procesos que eran muy parecidos a los de la Alemania nazi o a los de Italia, lo cual los lleva a aliarse en algún momento con las potencias del eje, que eran Alemania e Italia. Se alía Japón, y pues en parte este sentido lo va a explicar más adelante mi compañera Yashira, pero básicamente era porque les convenía. Tenían que, bueno, parte de su alianza era a cambio de ayuda económica y militar para que Japón pues pudiera avanzar más en este aspecto que quería pues ser más poderoso. Obviamente hubieron personas que pues no querían o se oponían, grupos de personas que se oponían a esta modernización. Y estas personas, por ejemplo, se puede decir, hay una película que se llama El último samurái, y básicamente habla de las guerras o pequeñas guerras que hubieron entre los samuráis y los militares, porque habían grupos de samuráis que no querían ser militares, se querían conservar esa cultura que tenían, y pues se dan los enfrentamientos. A continuación, mi compañera Yashira va a seguirles exponiendo. Bueno, para empezar, el militarismo japonés fue una ideología que dominó durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué era esto? Era donde el poder militar controlaba el país y tomaban las decisiones más importantes. Tenían un emperador, pero el emperador no intervenía en el poder militar, solo era como que la figura central, por así decirlo, del pueblo. Los antecedentes fueron la guerra sino-japonesa,
que fue de 1894 a 1895. Esta fue contra China y la guerra ruso-japonesa, donde ellos empezaron a ganar más poder, que fue en 1904 a 1905. Otra guerra también muy importante fue la de Manchuria en 1931. También otro antecedente importante fue la Primera Guerra Mundial, donde Japón se alía junto con los aliados. Y esto fue ya que ellos no tenían recursos y aprovecharon esto para extenderse igual hacia Asia. También otra importante fue la de la... No, fue la de 1929 con la Gran Depresión. Esta dio causa a que ellos, los militares, empezaran a prometer la extensión a más territorios, ya que como todos los países estaban sufriendo en este momento, ellos aprovechaban para las invasiones que hacían. ¿Qué los llevó a esto? ¿Qué los llevó a expandirse? Ellos en su economía buscaban apoderarse de recursos que no tenían, así como el petróleo, el carbón y el hierro. Ellos lo que buscaban con esto era controlar países que tuvieran esta riqueza de estos recursos, y estos fueron Taiwán, Corea y partes de China. Los personajes importantes fueron, como lo mencioné antes, el emperador Hiroto, ya que este no intervenía con los militares, literalmente nada más era la pura imagen de Japón. Entonces él fue el emperador, y él, cuando perdió la guerra contra Estados Unidos, lo dejaron seguir siendo emperador, pero ya tenía menos intervención en la política. También está Hideki Tojo, que este fue importante ya que fue el responsable en atacar Pearl Harbor. Y fue el responsable de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Y Isoroku Yamamoto, que este era el estratega más importante que tenían en el militarismo japonés, ya que él ideó el plan para atacar Pearl Harbor. También él no quería que Japón entrara en la guerra con Estados Unidos, ya que sabían que no tenían suficientes recursos para combatir esta guerra y hacerla larga durante años. Y pues ahorita les dejo con mi compañero que les va a explicar más a fondo el falangismo. Hola, muy buenas tardes. Yo a continuación les daré como un contexto sobre qué es el falangismo. Bueno, el falangismo es un movimiento de la Falange Española fundado por José Antonio de Rivera en 1933. Pues fue idealizado por por dos partidos políticos de España que pues fue como que fue conocido, fue nombrado pues como la Falange. El falangismo como tal es un grupo de personas que, que se le conoce como que su país debe de ser fuerte y que piensan que deben de seguir, o más bien acatar una serie de reglas, pues que se les vaya ordenando, ¿no? Y pues también piensan que en el país deben de tener un solo líder para, para tomar sus decisiones, vaya. Y pues piensan que solamente una persona, que es como que el poderoso de ahí, debe de tomar la decisión por todo, o sea, por todo el país, por todo el mundo, y lo que quieren es que ellos sean un solo equipo, o sea, que el país sea un solo equipo, que nadie tenga ni voz ni voto como tal, y que quieren que todos los ciudadanos piensen igual y que nada más tengan una sola decisión, porque, pues nada más porque así se dice, ¿no? Y pues lo que quieren conseguir ante todo eso es que el país se haga poderoso.
que se haga unido, pero poderoso y que todo salga bien, ¿no? Y que todos como tal tengan un solo pensamiento al cómo gobernar todo. Y el falangismo también lo que hacía era rechazar el liberalismo democrático y pues también el socialismo. Pero como tal, pues ya el contexto de todo es que el, el falangismo solamente quería que haya o que exista un solo líder ante todo. ¿Por qué? Porque no les agradaba la idea de que nada más, o sea, que todos piensen diferente. Querían que a fuerzas todos tengan una sola opinión y eso es lo que hacía el líder que escogían. Y a continuación, mi compañera Kareli les explicará sobre algunos personajes que existían. Bueno, yo soy Kareli y ahora les hablaré un poco acerca de algunos personajes importantes durante esta etapa. Como primer personaje tenemos a José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador del falangismo español. Él fue uno de los personajes más importantes porque participó en varios mítines políticos y lideró la fusión entre el falangismo español y entre las juntas de se me olvidó. Las juntas de ofensiva nacional sindicalista, así formando la Jones. Después tenemos a Francisco Franco, que él fue como que un personaje malo, por así decirlo, porque decretó la unificación del falangismo español para así convertirse en la Jones. Él adoptó esta ideología a su conveniencia, a sus propios objetivos, promoviendo así el autoritarismo, el nacionalismo y el catolicismo. Después tenemos a Manuel Hedilla, que él tomó el mando después de que murió José Antonio en 1936 y tuvo varios conflictos con Franco porque él quería tener el mando de las fuerzas militares bajo su poder, y al ocurrir estos acontecimientos fue lo que orilló a Manuel Hedilla a ser encarcelado, y posteriormente todo lo que él aportó hacia el falangismo fue olvidado. Y por último tenemos a Ramón Serrano Suñer, que él fue ministro de Gobernación y de Asuntos Exteriores. Él no estaba a favor de nada, más bien él fue neutral, pero sí quería que las potencias estuviesen como que a favor de el falangismo. Y ahora pasamos con mi compañera Juliet con los antecedentes. Como ya se había mencionado antes a Miguel Primo de Rivera, él forma parte de uno de los antecedentes, pues en 1928 crea la dictadura junto con Alfonso XIII, en la que buscaban imponer ideologías al país. También en 1931 se crea la Segunda República y buscan dividir a Europa en dos partes y como que dividir estas ideologías que habían. Se forman como que dos grupos igual, por ejemplo, están los
comunistas que pues no apoyaban ciertas ideas, y se divide también porque rechazan el liberalismo y el socialismo. Durante esta época, también por Miguel Primo, aparece el periódico El Facio, que tenía ideologías muy ultranacionalistas y se sustentaba por ideas de ultraderecha. También este movimiento surgió a principios del siglo XX, pues había una inestabilidad económica y política, lo que hacía que no se cubrieran las necesidades que tenía el pueblo. Y eso, los dejo con mi compañero. Bueno, pues yo les hablaré sobre el estalinismo. ¿Qué entendemos por estalinismo? El estalinismo es un periodo de tiempo en el que Joseph Stalin gobernaba la Unión Soviética, o cuando él entró, en ese momento era Rusia. Y después, este periodo fue caracterizado porque había muchísima violencia, muchísima represión, y pues como en casi todos los casos de autoritarismo, Stalin era, digamos, retratado como una figura casi divina. La gente tenía que respetarlo y adorarlo, como ahora vemos con el gobierno de Corea del Norte. Este periodo también fue muy duro porque no podías estar en contra de nada del gobierno de Stalin, y si él sospechaba que tú tenías como actitudes en contra, te podía matar, y si te iba bien te mandaba a unos centros de trabajo forzado que se llamaban gulags. En estos centros se pasaba una hambruna terrible, la gente se moría por el cansancio, o incluso si no hacían bien su trabajo, los propios soldados que vigilaban ese puesto estaban autorizados a disparar. Esto no fue lo más, digamos, breve que hizo, ya que también mantenía a su pueblo en hambrunas terribles, ya que él se apoderaba de las granjas o de los centros en donde cultivaban, y los cultivos se los llevaba a él y no les dejaba casi nada a las personas. Entonces esto causó muchas hambrunas en donde murieron miles de personas o incluso millones. Ahora los dejaré con mi compañero Enrique, que les explicará más del tema. Ahora yo les hablaré acerca de la consolidación del poder de Stalin y su régimen totalitario. Tras la muerte de Lenin en 1924, la lucha por el poder del Partido Comunista se intensificó de una manera muy grande. Esto, a primera instancia, hacía que Stalin pareciera un personaje mucho más débil que Trotsky, pero esto no era así, debido a que Stalin era el secretario general del partido, y aprovechando su puesto, él lo que hizo fue consolidar su poder dentro del partido, al igual que utilizó su poder dentro de la burocracia del partido para poder destituir a sus rivales, como eran Trotsky, Zinoviev y Kamenev. Igual consolidó un poder que le ayudó a controlar la URSS. El principal factor que diferenciaba a Trotsky de Stalin era su ideología hacia una revolución socialista. Mientras que Trotsky abogaba por una revolución permanente, Stalin abogaba por una revolución socialista solo en un país. Esto se vio reflejado dentro de las políticas de industrialización masiva y dentro de la agricultura, que era forzada, sí, era una colectivización forzada. De igual manera, en 1930 se dio la Gran Purga, y dentro de esta Gran Purga se dio la detención de miles de políticos del Partido Socialista, al igual que militares y civiles. Pero esta represión no solo se centró en los opositores políticos, sino que también se extendió a cualquier persona que representara
una amenaza para este régimen. Así, en 1936, el régimen de Stalin se caracterizaba por un uso de la fuerza y el terror como método para tener el control. Al igual, en 1930, un personaje que fue muy importante para la Gran Purga fue Nikolai Yosef, quien era el encargado de la YKVD. Sí, él lo que hacía era supervisar las detenciones de las personas, al igual que su matanza. Pero en 1938 Stalin lo ejecutó, y esto lo único que hacía era reflejar la naturaleza cínica de este régimen. Y durante el régimen de Stalin se dio una economía centralizada de la Unión Soviética. Esto quiere decir que bajo los planes quinquenales se promovió una industrialización masiva, al igual que se promovió una colectivización forzada dentro de los campos. Esto lo que hizo es que se crearan granjas bajo el control estatal, aunque en esos años sí, la industria creció demasiado. Hubo un gran fallo dentro de esto, debido a que hubo muchas muertes de personas debido a la colectivización forzada que se daba en esos tiempos, debido a las hambrunas que se generaban por la colectivización forzada, sobre todo en Ucrania. Ahora los dejo con mi compañera que les explicará más. Buenos días, soy Junetsi, y retomando lo que mencionó mi compañero Derey Enrique, yo les hablaré acerca del totalitarismo, el culto a la personalidad y el fin del estalinismo, así como la desestalinización. El totalitarismo se refiere a un régimen autoritario empleado por Joseph Stalin en la Unión Soviética, caracterizado por un control absoluto del Estado sobre la sociedad, la economía y la vida política. Algunos aspectos claves del totalitarismo fue la concentración del poder, en donde Stalin eliminó cualquier oposición dentro del Partido Comunista mediante purgas políticas y asesinatos. También se desarrolló el culto a la personalidad, que se los hablaré más adelante, en torno a su figura, con propaganda, mostrándolo como un líder infalible. Otro aspecto clave fue la represión y el terror del Estado. En ese se utilizó a la NKVD, que es la Agencia de Seguridad y la Policía Secreta de la Unión Soviética, para perseguir, encarcelar y ejecutar a opositores reales o imaginarios. También se llevaron a cabo los juicios de Moscú para eliminar a antiguos bolcheviques y consolidar su poder, así como también se enviaron a millones de personas a campos de trabajo forzado llamados gulags, como lo mencionó mi compañero Derek, en donde murieron varias de estas. Otro punto clave fue el control económico y la colectivización. En este se implementó una reforma centralizada a través de los planes quinquenales, y se colectivizó la agricultura expropiando tierras a campesinos, esto provocando hambrunas. Otro punto importante del totalitarismo fue la propaganda y el control ideológico. En este se censuraron formas de expresión contrarias al régimen, y la educación mediante los medios económicos pues se utilizaron para idolatrar a la población. Por último, punto o aspecto clave del totalitarismo fue la militarización y la política exterior. En esta se impuso una economía de guerra y la industrialización forzada. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jugó un papel crucial en la derrota del nazismo. Pero luego impusieron regímenes comunistas dentro de Europa del Este, expandiendo su influencia. Ahora, el culto a la personalidad. Como lo mencioné anteriormente, una característica distintiva del
del estalinismo en general fue el culto a la personalidad. Stalin fue presentado como un líder infalible y el único ser capaz de pues interpretar correctamente el marxismo-leninismo. Pues la idea de Stalin era que fuera visto como el salvador de la URSS, haciendo que pues cualquier crítica hacia su gobierno fuera considerada como una traición al Estado soviético. Ahora, para concluir, pues el fin del estalinismo, en 1950 el estado de salud de Stalin fue desmejorando. A partir de ese entonces comenzó a sospechar que alguien intentaría asesinarlo, aprovechando su débil estado de salud. Esta actitud paranoica ocasionó repercusiones en especial en su círculo más cercano, conformado por su secretario privado, sus guardaespaldas, sus asesores y el comité de médicos que lo atendía. En 1953, después de varios días de enfermedad, de todo eso, Stalin murió debido a un problema cerebrovascular. Su muerte marcó el fin de un régimen totalitario y el liderazgo pasó a manos de Nikita Khrushchev, que comenzó un proceso de desestalinización. Khrushchev demandó cualquier crimen cometido durante el régimen stalinista y implementó una amnistía para los presos políticos de los gulags. En conclusión, el régimen stalinista pues fue muy malo, porque gracias a este régimen murieron más de 20 millones de personas. Bueno, como conclusión de estos 3 regímenes totalitarios, pues todos surgieron en diferente contexto, pero buscaban lo mismo, entre comillas, y surgieron pues en el siglo XX, a primera mitad del siglo XX. Sus características que compartían era de que querían controlar al Estado sometiéndolos mediante fuerza, entre otras cosas. Igual también ellos buscaban que todos siguieran su régimen, que nadie tuviera otra idea opuesta a la que ellos proponían. Y pues esto ha sido todo y pues este es nuestro cartel de propaganda. Y muchas gracias, somos el equipo 4.